mucho amor. Fue una película que costó sacarla por temas de financiamiento, siempre cuesta, pero ahora está aquí, está ante usted, un público maravilloso, qué rico la recepción que hayan venido, que la sala esté llena. Gran oportunidad para todos ver un buen cine y también demostrar que se hace buen cine. Que disfruten la película. Y lo bueno de la directora, la Claudia, fue que ella lo hizo improvisar mucho, cosa que en el cine no pasa por cosas de continuidad. Y refleja la realidad de muchos niños, creo yo, que están pasando por situaciones similares a las que pasó Cheo en esta película. Los jóvenes se preguntan dónde están cuando ellos lo necesitan. Entonces resulta que nosotros trabajamos con muchos niños mapuches que viven en contexto rural, entonces nosotros vemos esto todo el tiempo. La película, como decías tú, nos transportó desde la felicidad, ¿cierto?, de reírnos, y nosotros somos un pueblo alegre. Los mismos profesores, la misma educación está pensada no para el respeto, para la diversidad, sino que para humillar, para pisotear al otro. Gente que, uno vive en la Araucanía, se supone que uno debería saber lo que está sucediendo. Yo soy mapuche, pero hay gente que es mapuche que no tiene ni idea de lo que está pasando. No porque se dejan llevar por lo que ven en la televisión.